Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen María Sánchez Morilla y voy a hablarles de una situación o de los pasos que hemos dado mi equipo y yo en el diseño de una situación de aprendizaje para el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural y el desarrollo de la competencia ciudadana dentro de un posible entorno ubicuo que tiene que ver con el empleo de Moodle. Yo pertenezco al Departamento de Filología Española y esta investigación mi investigación-acción se ha llevado a cabo en la Universidad de Jaén. La presente comunicación arranca en los pasos que se han llevado con el alumnado, una situación previa, un estudio previo diagnóstico, con el alumnado de formación de los grados universitarios de educación primaria y el máster de profesorado en secundaria. Y el hecho es que se quería enseñar o repasar con ellos cómo se hace una situación de aprendizaje desde cero y que tuviese relación con un contenido de sensibilidad ciudadana como el Día Internacional de la Migración o el contenido de la migración. Todos estos pasos arrancan, eso sí, del proyecto de innovación denominado Cultura e Inclusión, que si bien se llevó la concesión entre 2019 y 2023, se ha tenido que aplicar o posponer entre el año 2023 y 2025 por la situación derivada de la COVID-19. En un principio nosotros deseábamos que el alumnado en formación hacia la etapa docente de primaria o sexto de primaria y secundaria atendiesen a cómo se puede desarrollar una situación de aprendizaje en los entornos ubicuos que muchos de los centros educativos de nuestro país tienen, por ejemplo a través de Moodle, pero que a su vez tuvieran relación con el contenido de la migración, empleando actividades, desarrollando actividades dentro de las competencias lingüísticas comunicativas básicas y también potenciando el desarrollo del lectoescritor y crítico, del pensamiento crítico, teniendo en cuenta que existe algo que conocemos como aplicaciones generativas con IA. La situación de aprendizaje base que nosotros implementamos tras la evaluación de diagnóstico previa que observamos en nuestro alumnado, pues la falta o carencia de conocimiento en algunos pasos, estaba centrada en la competencia comunicativa o radica en la competencia comunicativa intercultural siempre que sea comprendida como esa capacidad de interactuar que tienen los hablantes, de encontrarse con otras personas de diferentes culturas, donde rescaten ciertas estrategias que tienen que ver con el dominio del idioma, pero también con otras competencias como la sociolingüística o la pragmática. La plantilla básica que tenía nuestro alumnado estaba como estamos viendo ahí, una introducción, una justificación, marco teórico, una descripción de contexto. Si bien somos conocedores que estas son las estructuras básicas que podemos encontrar en cualquier manual a la hora de desarrollar una secuencia didáctica, un proyecto didáctico, una programación, detectamos en la evaluación diagnóstica inicial que muchos de nuestros alumnos se pierden a la hora de saber cómo tienen que diseñar este tipo de estructuras didácticas para luego elaborar una programación. Comprendíamos también que las situaciones de aprendizaje son un elemento real que ha complicado o ha podido resultar de una mayor complicación que las estructuras más tradicionales, que son las unidades didácticas, y el reto era el poder aunar todos esos elementos que hemos dicho, competencia comunicativa, migración, entornos digitales, entorno digital ubicuo, con nuestro alumnado. La situación de aprendizaje estaba ubicada, tanto si fuese, por ejemplo, para un primero de la ESO para el alumnado secundaria o un sexto de primaria para alumnado, para secundaria y para primaria, para el profesorado correspondiente a cada etapa, y estaría también o anclado, partiría desde el Día Internacional del Migrante, por lo que el contexto del que pretendíamos que partiese el alumnado para el diseño de sus diferentes situaciones de aprendizaje, que partiesen como el evento final del 18 de diciembre, por lo que estarían ubicadas en el primer trimestre del curso académico. La justificación partía siempre la justificación teórica de entender y conceptualizar la migración como un fenómeno global, de grandes implicaciones no solamente históricas, sino también socioculturales, lingüísticas, económicas, idiomática, y más si tenemos en cuenta el estado actual de algunos conflictos bélicos a nivel mundial. Desde la migración y esa diversidad cultural
queríamos focalizarlo también en la comunicación lingüística, pero como el lenguaje entendido, el idioma entendido, para comprender estas realidades más complejas, a la vez que se podrían hacer o mediatizar por textos expositivos y siempre y cuando estuvieran dentro de un entorno e-learning. Es decir, clases también, no solo presenciales, sino también de carácter híbrido. El marco teórico, desde la didáctica específica, estaba centrado en el papel de la escritura en el aula, por lo que rescatábamos lo que es un debate entre la escritura tradicional con un procesador textual sin ayuda de las herramientas generativas, la herramienta para hacer prompting, la importancia del género discursivo del texto expositivo, muy necesario para que el alumnado, no solamente del alumnado universitario en formación, sino para que el alumnado universitario en formación comprenda y entienda que ha de transmitirle a su futuro alumnado de sexto de primaria, de primero de la ESO, la importancia de la creación de un texto expositivo en tanto a creación de argumentos y exposición de unas opiniones, y claramente ese entorno learning para el desarrollo de diferentes actividades de pensamiento crítico. Estamos hablando, por ejemplo, que hay actividades, como veremos ahora en la situación de aprendizaje, que se hacían tanto en grupos, en agrupaciones o subagrupaciones, donde a lo mejor los alumnos tenían que construir un guión expositivo y luego tenían que compartirlo en ese entorno con el resto de compañeros. El marco legal, en principio, pues nos basábamos sobre todo, hemos traído el ejemplo solamente de la educación secundaria obligatoria, pero también partiríamos desde el marco legal nacional y autonómico de la educación primaria. Los centros que nosotros, como punto de partida determinado, damos que estamos en la provincia de Jaén, eran los centros X de Jaén. Los alumnos podían escoger, los grupos de alumnado podían escoger, su grupo de 4 o 5 personas podían escoger el centro que deseasen, y comprendimos que el contexto socioeconómico, sociocultural de las familias que pertenecían a esos centros, por una situación socioeconómica de nivel medio, las zonas eran barrios residenciales con buenas comunicaciones. Si bien las clases bajábamos que tuviesen en principio unos 24 o 25 alumnos, pero a la hora de la verdad eran los propios alumnos, las propias agrupaciones de alumnos los que determinaban si había más niños, más niñas y si esas variables podían influir o no. Las características del grupo unido podían disentir de los diseños de cada uno de este alumnado, y claramente ese aspecto deberían de contenerlos añadirlo a la atención a la diversidad. Es decir, cada alumnado elegía cómo podía ser su tipo de alumno, qué alumnos quería o no en su aula. Si bien es cierto que sí, les pedíamos por favor que integrasen a algún alumno que estuviera dentro de un programa de la aula SATAL, como se le llama en Andalucía, o bien en programa prueba de inmersión lingüística, que era el único requisito que se le exigía al alumno que estaba diseñando esa situación de aprendizaje. Aquí hemos traído un ejemplo de cómo se trabajaron sobre todo los saberes básicos de comunicación, de estrategias de exposición oral, en textos orales o multimodales, de ahí la importancia de ese aprendizaje ubicuo dentro de esa plataforma Moodle. Y ahora veremos, algunos de los pasos básicos, como hemos dicho, determinamos que fuesen una instrucción paso por paso, primero contemplando el perfil de salida, qué competencias claves deseaban escoger, cómo se relacionaban con las específicas, cómo esas competencias se añaden a los objetivos clave de esas competencias clave y específicos, pero al mismo tiempo todo eso tenía que conducir a ese objetivo general, que en este caso, en esta situación de aprendizaje, que nosotros las denominamos todos somos iguales, teniendo en cuenta esas características de comunicación lingüística, los textos positivos, géneros positivos propios dentro del currículo del área de lengua, cómo trabajar las competencias digitales y aunándolo todo, como hemos dicho, con esas herramientas de aprendizaje del entorno del learning. Aquí podemos ver algunos de los objetivos específicos concretos de los que comentábamos sobre la situación de aprendizaje, el modelo que aplicábamos con el alumnado. Y aquí la secuencia. Si bien es cierto, la secuencia de los objetivos generales de etapa específicos no les cuesta tanto el primer paso, objetivos generales de etapa con las competencias específicas,
porque normalmente el alumnado, como hemos observado en el desarrollo de la programación, de proyectos didácticos, de unidades didácticas con situaciones de aprendizaje, casi siempre saben establecer la relación, o si bien la copian de otras fuentes web, que existen entre los objetivos generales de etapa y las competencias específicas. Pero son los objetivos didácticos, los objetivos específicos didácticos a la situación de aprendizaje los que más les cuesta definir o diseñar. En este caso concreto, sí creímos muy conveniente dejar claro muy bien todas las instrucciones de cada uno de los pasos, como hemos dicho antes, en la concreción de la exigencia de que al diseñar el contexto hubiese un alumnado migrante, porque sí les ayuda a aterrizar luego y a ver la lógica que tiene el por qué hay que aplicar un aprendizaje cooperativo con unas agrupaciones pequeñas, por qué hay que dar esas explicaciones al gran grupo, cómo se puede justificar todo el diseño del aprendizaje universal aplicando ese Moodle, siempre y cuando tengan presente el hecho de tenerlo en cuenta los objetivos didácticos de esa situación de aprendizaje. Aquí podemos ver algunos o el cronograma básico que le indicamos a nuestro alumnado, que recordemos que nosotros solamente le damos una situación concreta para que ellos comprendiesen y entendiesen, aunque tuvieran que repetir algunos de los elementos, para que todos comprendiesen y viesen y ubicasen y con una aplicación real de cómo se diseña una situación de aprendizaje, aproximándolo a cada grupo, su grupo a su situación, a su concreción de su contexto. Importante también interesante el animar al alumnado que denominase a cada parte de su situación de aprendizaje con títulos cortos, que no fuesen muy largos, que animasen, concisos, a modo como si fueran titulares de un medio de prensa, porque si bien es cierto que hay algo curioso que detectamos, que en muchas ocasiones cuando se ponen a diseñar, y muchas veces lo hacen metiendo un prompt y hacen la estructura directamente de la situación de aprendizaje, los títulos fallaban. Entonces es un indicativo también para ver, por lo que lo incluyen en el prompt, para ver cómo diseñaban ellos, cómo nombraban o titulaban cada una de las secuencias, ¿no? Que hay que supervisarlas. Aquí podemos ver algunos de los ejemplos que les proporcionamos al alumnado dentro de lo que son los objetivos didácticos, esa metodología, en esta primera sesión, ¿no? Sin ser una primera sesión de la situación de aprendizaje, o a modo de tabla que luego podían replicar el alumnado con sus creaciones, su diseño. Esta es una de los tipos de actividades. La estructura que le damos aquí a la actividad, vemos que hay un texto introductorio, una actividad con el primer paso, segundo paso, producto evaluable. Cada una de las secciones de la tabla no es cuestión baladí, porque es también una manera de ver que esos instrumentos de tabla, esas tablas que van reproduciendo sus programaciones y que digamos son el instrumento real al que tienen que atenerse, que tienen que estar actualizados en cada uno de sus centros y el que puede exigirles la inspección educativa, también ha de tener una limpieza, una justificación y un porqué ese texto expositivo es necesario dejarlo bastante claro. Los recursos principales que nosotros utilizamos en el aprendizaje ubicuo dentro de este Moodle, la que tenemos aquí en la Universidad de Jaén y que es reproducible Moodle en otros centros de primaria y secundaria, consistía, por ejemplo, en la página web de las Naciones Unidas y muchas herramientas de Google Education, como podemos ver Google Health, Google Maps, Google Noticias, Google Docs, Google Classroom, y bueno, todo derivado en esa plataforma Moodle para alojar y presentar todo el contenido. Ahí está en la evaluación, con algunas competencias. Y bueno, y en conclusión podemos observar que todo ello conduce a una mejora de una realización de un diseño curricular más óptimo, trabajar un tema tan actual como la migración, y ha sido un auténtico desafío para todos ellos diseñar actividades centradas en esos géneros discursivos, en la habilidad lingüística y esa aplicación real de una metodología activa de proyectos y aprendizaje en invierno. Muchas gracias.